Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando de temas de la realidad de nuestro país. Ahora lo hacemos un poco de campaña de prevención de niños quemados por pólvora en temporada. Y es un gusto para mí recibir a Patricia Calderón, jefe de cirugía plástica del Hospital Bloom. Buenos días, doctora. Bienvenida a República. Muchísimas gracias. Para mí es un placer realmente estar compartiendo con ustedes y al espacio que República ha hecho para la prevención de quemaduras en nuestro país. Gracias a usted por tomar la invitación y si le parece iniciemos un poco con esto. Estábamos platicando antes de entrar al aire que hablamos de quemaduras en diferentes tipos y condiciones que ustedes reciben en el Hospital Bloom. Pero en esta temporada un poco el tema es, y me mencionaba usted que es la tercera causa de niños quemados, en este caso por el tema de la pólvora. Y hablemos un poco de los mecanismos de prevención, un poco en el sentido de sensibilizar a los padres de familia a un manejo, en este caso de no comprar pólvora, que sería el mejor escenario, o de hacerlo o utilizarlo de una manera adecuada para evitar quemaduras. Entonces, ¿qué elementos destacan ustedes por los casos y las circunstancias que ven, los puntos específicos para la prevención? Perfecto. Hay un dilema muy grande, a pesar de que, como usted bien lo dijo, es la tercera causa de quemaduras en nuestro centro hospitalario, es la única más prevenible, porque las otras son por líquidos calientes. No podemos dejar de cocinar, de hacer nuestros alimentos, de ver a dónde se realiza esa cocción, pero en el caso de las quemaduras por pirotecnia es muy importante. ¿Por qué? Debido a que el usuario no puede medir el tiempo estipulado en que hace el encendido, fíjese bien, de un producto pirotécnico a la explosión, y lo que éste puede repercutir en un futuro: cicatrices, desfiguraciones y llegar hasta mutilaciones o amputaciones de los miembros. Y si esta persona que es responsable, que es adulta, está acompañado de un menor o un menor utiliza esto, imagínate el impacto que causa. O sea, es una cicatriz para toda su vida. Recién nacido, hemos tenido niños menores de 30 días, que nosotros le llamábamos neonatales, el periodo neonatal, que han sido quemados por hermanitos, porque pasan con una velita, con una estrellita o con cualquier tipo de manipulación de productos pirotécnicos y causan graves lesiones sobre el rostro, sobre los ojitos. Entonces, es impactante realmente todos los años venir a hablar sobre este tema, porque los papás debemos sensibilizarnos. La ley es muy clara, ¿verdad? Entonces, debe haber una prohibición completa del uso, compra, manipulación de productos pirotécnicos o productos derivados de la pólvora en niños menores de 18 años. Entonces, es bien impactante. Imagínate, cuando está pequeño, ¿te acuerdas que papá y mamá dicen: no ocupe los fósforos, no encienda los fósforos, cuidado con los fósforos? Y si los fósforos es solo un pequeño palillo con una luz, imagínate lo que hace, por ejemplo, una estrellita que hace una luz más grande y que tira chispitas y que puede ocasionar, pues, daños más graves. Hay un aspecto aquí que usted mencionaba, doctora, es los grados o los impactos que tienen de las quemaduras y sus consecuencias. Y creo que esto es importante mencionarlo, insistirlo, es los grados que ustedes ven en la atención a los niños. El caso mencionaba, por ejemplo, de bebés que pueden ser quemados por sus hermanos o niños pequeños, amputaciones. Entonces, para efectos de que lo conozca nuestra audiencia, los grados de quemaduras que se pueden generar y las consecuencias que esto tiene a nivel no solo físico, psicológico también. Sí, realmente los grados de quemadura son grado 1, que son las más superficiales, como las ocasionadas, por ejemplo, con el sol, que esas pueden mejorar con hidratación y esas son leves, pueden manejarse y gracias a Dios es el 80% de quemaduras las que ocurren, y las otras son quemadura grado 2 y grado 3. Este es el problema. La grado 2 también se clasifica en grado 2 superficial y grado 2 profunda. La grado 2 profunda es un poquito más compleja y puede requerir reconstrucción. Entonces, dependiendo la extensión de la quemadura, eso puede provocar también lesiones graves. No es lo mismo una grado 2 menor del 10% a que se suba arriba del 10% y tenga áreas de compromiso, que nosotros la llamamos zonas especiales. ¿Cuáles son estas? Manos, ¿verdad? Pies, genitales, rostro, cuello. Cuando son en lugares neutros es un poco más fácil el tratamiento y la rehabilitación de ese niño, pero cuando hay un compromiso a nivel articular, como son manos y pies, genitales, esto hace retracciones y secuelas en el futuro, y no es una quemadita que va a durar una semana, 15 días, ¿verdad? El rostro, acuérdate, es el primer impacto que el niño tiene ante la sociedad. Entonces, en el área más o menos escolar-adolescencia, es bien difícil porque aparte de ser una lesión o un problema de lesión física, es emocional y psicológica. Entonces, la reincorporación de este niño a la sociedad con cicatrices marcadas
en su aspecto físico son muy grandes y muy desagradables. Normalmente a esta edad escolar, los niños, ahora de tanto el impacto que hay de bullying, ¿no?, en nuestra sociedad, imagínate, si normalmente ponen apodos, ya con un niño con una cicatriz es muchísimo más el impacto a nivel de los niños. Entonces, es un llamado de atención también a todos los niños que nos escuchan, a los padres, que podemos prevenir un problema gravísimo a la sociedad. En el caso, por ejemplo, doctora, de los niveles mayores de gravedad, de quemaduras o tienen el grado mayor, ¿cuánto implica el proceso de tratamiento y rehabilitación? Usted mencionaba, por ejemplo, hay zonas más complejas, articulaciones y el daño que pueden generar en algunas partes del cuerpo. ¿Cuánto tiempo en promedio de los casos que lleva el Hospital Bloom requiere una rehabilitación, un tratamiento y una mejora en el estado? Bueno, para mencionarles solo una explosión de mortero en un joven de más o menos 11 años de edad, el cual sufrió una amputación del dedo pulgar y del índice, y hubo reconstrucción de toda la zona interdigital entre el primero y el segundo, que es lo que nos ayuda a hacer la pinza. La pinza nos sirve a nosotros, y nos diferencia de los primates, ¿verdad?, para poder agarrar, para poder escribir y para hacer movimientos finos. ¿Qué sucedió? Para tratar de reconstruir, perdió todo lo que es la falange distal del pulgar, la falange media y distal, son los huesitos que forman la parte distal de los dedos, y nos quedamos solo con lo que es proximal a la mano. ¿Vea? Esta parte de acá que se llama metacarpo. Entonces, eso nos ayudó a tratar de hacer como para que él obtuviera una pinza. Ese niño costó en la forma aguda más o menos un mes de recuperación porque quedó descubierto todo su huesito, y tratamos de reconstruirlo lo más que pudimos con un colgajo que se llama a distancia. Entonces tuvimos que poner ese huesito sobre su región inguinal para poder aportar un poco de tejido y poder cubrir ese hueso. Eso más o menos lleva 21 días para poder hacer la liberación y la reconstrucción de ese dedo. Después la rehabilitación. Para no hacer tan largo el asunto, fueron más o menos 2 años de recuperación en este niño. Hasta tuvimos que pedir permiso porque se pasó de los 12 años de edad que corresponde al Hospital Bloom, y este niño en promedio en esos 2 años, con más de 10 cirugías, las curaciones, la rehabilitación y todo eso, nos costó más de $20,000, un morterito que costó probablemente 10 o 15 centavos. Y esto la institución lo hace de manera gratuita. Entonces, si el papá, el responsable de esta situación, pagara cada una de estas curaciones o de esta rehabilitación, imagínate el impacto económico sobre la familia. No digamos lo que está pasando a nivel institucional. Muy bien, debo hacer una pausa, doctora. Al regresar me gustaría que hablemos de las otras causas también de quemaduras y cómo va en este caso la tendencia del Hospital Bloom en el tratamiento y un poco las recomendaciones que significa para la audiencia y para las personas en esta condición. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con la doctora Patricia Calderón, jefe de cirugía plástica del Hospital Bloom. Hablamos un poco de la campaña de prevención de niños quemados por pólvora en esta temporada. Doctora, otro aspecto acá es importante considerar es un poco la tendencia o las cifras que ha tenido el Hospital Bloom en los casos que está observando en el transcurso del año y sobre todo en este periodo. Entiendo que hacen como unos cortes entre noviembre y enero, que suele ser un poco la temporada más fuerte sobre esto, pero si lo vemos en el saldo del año, ¿cuáles son algunas de las cifras, un poco de las tendencias y ustedes qué analizan de esos datos, de esos resultados en función de los casos que reciben de niños quemados por diferentes tipos y también por el caso de la pólvora? El año pasado se recibieron a nivel nacional, si no mal recuerdo, como 148, 150 casos, ¿verdad?, entre adultos y niños. Y llama la atención que 85 fueron fueron niños, tendiendo a una edad promedio entre los 4 y los 10 años, ¿verdad?, que son los niños que más manipulan pues estos productos. El año pasado llevábamos a estas alturas más o menos entre 8 a 10 casos. Ahorita están reportados 4 nada más, bendito sea mi Señor, y de estos 4 solo 2 con lesiones leves. No han llegado a nuestro centro hospitalario porque somos el centro de referencia, ¿verdad?, cuando son los niños como más complicados o que ameritan pues hospitalización y reconstrucción. Entonces, bendito sea mi Señor, al momento los números han bajado y esperamos que no hayan más niños quemados, que pasen unas navidades
felices y sin estas lesiones o complicaciones. Uno de los aspectos que aparece también, doctora, que tiene que ver con el campo más institucional, pero es la prohibición total de la quema de pólvora. Hay un poco la insistencia de autoridades de Fosalud, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación es lograr esto, pero eso significa también un marco legal que lo facilite. Y creo que también desde el campo, por ejemplo, ustedes, profesionales en el campo de la salud, atienden directamente a los niños, a sus padres, un poco el tema de que esto pueda llevarse como una prohibición total para que no exponer a niños ni tampoco tener estas circunstancias o los casos y también los costos que le genera al Estado. Así digamos, es. no me refiero solo al tema económico en sí mismo, pero hay un costo humano, un costo psicológico, una implicación psicológica y también un costo económico que podría minimizarse o erradicarse si se prohíbe totalmente. Es bien difícil. Yo no estoy en contra de la prohibición de productos pirotécnicos, pero sí que lo manipule gente experta, como lo hacen en otros países donde es prohibido el uso de pólvora. Tenemos shows de diferentes empresas privadas donde cada alcaldía debería de hacer su propio show con sus limitantes, ¿verdad? Con las distancias adecuadas. Eso es maravilloso, ver luces de colores, a los niños nos encanta, pero poder prevenir tragedias tan grandes donde hemos tenido hasta muertes totales de niños también y adultos en coheterías que no son autorizadas, por ejemplo, y creo que es una cuestión como más legal. Obviamente, la Asamblea debe de luchar un poco más en la prohibición y exigir, ¿verdad?, a todas las instituciones que están vendiendo los productos a que se haga quizás a nivel, como les digo, de empresa, de alcaldías, un show pirotécnico para nuestras fiestas, que es una cosa bonita. En otros países utilizan lagos, el mar para hacer en lugares más abiertos donde estén fuera de peligro nuestros niños. Ahora, otro aspecto que me gustaría que hablemos, doctora, es hay diferentes causas de las quemaduras, no solo el tema de pólvora, mencionado ustedes la tercera causa, pero las otras que se tratan en el Hospital Blum, un poco que nos describa esto y lo que también significa el tratamiento y cómo se pueden prevenir o identificar las condiciones de riesgo para evitar este tipo de quemaduras. Le mencionaba que en nuestra institución llegan de 2 a 3 niños diarios por lesiones de quemadura. La primera causa son líquidos calientes. Llámese a esto agua hirviendo, cernada de maíz, que es donde cocen el maíz, ¿verdad? Y esto va acompañado de cal y esta quemadura se vuelve aún más profunda, más extensa, ¿verdad? Café, salsas, sopa de todo tipo. Entonces, estas son las principales causas de quemadura. Una taza, por ejemplo, de agua hirviendo, si esta me cae a mí, me quema solamente mi muslo. Pero va pasando un niño corriendo y esto baña completamente el niño, desde el rostro, el tórax, la espalda, etc. O los niños que van corriendo, donde están cocinando en el suelo y está hirviendo esa olla y caen sentados. Entonces son quemaduras mayores del 20%, donde son nuestras quemaduras más extensas y que nosotros las llamamos el gran quemado, arriba del 20-25% de superficie corporal del cuerpo. Y estas se profundizan. ¿Qué es lo que debe de hacer el padre inmediatamente? Ocurre una quemadura de estas. Irrigación continua con agua al ambiente. No agua helada, no agua caliente, ni agua tibia. Agua de chorrito, con el guacalito, con el chorro, con la ducha, pero que corra por lo menos de 10 a 20 minutos. Esto va a ayudar a que la extensión de la quemadura no sea mayor y a evitar que se profundice. Esa es una de las mejores medidas que puede haber. Por favor, evitar medicamentos caseros como son tomate, pasta de dientes, café, ¿verdad? No, todo esto me puede complicar aún más la quemadura. Cubrirlo con una sábana limpia y seca y consultar inmediatamente un servicio de emergencia lo más cercano posible para que el médico que esté destinado evalúe si es necesario mandarlo a un centro de referencia como el nuestro o pueden manejarlo pues en su institución. Cierro con esto, doctora. ¿Qué significa para ustedes como profesionales de la salud, doctores y doctoras, un equipo que hace este tratamiento diario y la cantidad de niños diarios y que pueden evitarse, o sea, factores que se pueden prevenir por descuidos, por algún tipo de actividad, no hay supervisión de los padres, lo que fuera, pero ¿qué significa para ustedes esto? Pues realmente es una pregunta muy interesante que quizás la población no tiene ni la menor idea del equipo que maneja a estos pacientes. Está emergencia, cirujano pediatra, intensivista, cirujano plástico, que es nuestro grupo conformado por 5 cirujanos plásticos, enfermeras capacitadas en quemadura, fisioterapeuta, fisiatra, psicóloga, trabajo social, algólogo, que es el especialista del dolor, psicólogo, psiquiatría, o sea, en fin, es un equipo completo. Imagínate tú pagar 12 o 15 especialistas que tienen que ver a su hijo
Y todos los días los papás dicen, doctora, que mucho me lo cholla una enfermera. Chollar es que lo friccione o que lo sangre. Cuando ese niño ya tiene medicación previa. Si es un caso muy severo, se lleva a sala de operaciones, obviamente. Para el equipo es a veces muy frustrante porque tenés que pelear entre la tragedia psicológica que el padre está enfrentando en la frustración y negación y nuestro burnout que podemos llegar a tener de tanto estrés que pasas por las curaciones. Doctora, quiero darle las gracias por haberme acompañado y hablar un poco de este tema y sensibilizar a las familias y a las personas que nos sintonizan para evitar niños quemados, para evitar quemas por la pólvora y los otros factores de riesgo también de quemadura. Gracias, doctora. Muchísimas gracias y debemos volver unos guardianes de la salud en esta Navidad. Muy amables. Gracias a usted por habernos acompañado. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.